El caso que hoy investigaremos es de actualidad. Se refiere a los acontecimientos ocurridos iniciando este año 2020. ¿Qué cree usted que hace falta para que la situación política del país cambie? Cambiar el gobierno. ¿Cómo se hace eso? Bueno, votando, como siempre, Con elecciones. con elecciones, exactamente. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con la situación política de Venezuela? ¿Hay un nuevo aire para la oposición o esto simplemente es una ilusión? Bueno, hay una segunda oportunidad para Guaidó, pero en esta oportunidad la tiene un poco más complicada que la vez pasada. Primero porque ha perdido el símbolo del poder que otorgaba sesionar en el Palacio Federal Legislativo y al mismo tiempo siguen pendientes los desafíos fundamentales que él encaró cuando en enero del año anterior, del año pasado, formuló una contestación pública a la autoridad de facto, pero autoridad, es decir, se toman decisiones vinculantes. Así que es importante comprender qué pasa en Venezuela. Venezuela es un caso de autoritarismo hegemónico que tiene algunas pinceladas, algunos rasgos, podríamos decir, totalitarios y sultanísticos, es decir, neopatrimoniales. El desafío es claro, por un lado, en la medida en que no se ha producido el inicio de una transición a la democracia en Venezuela, pero por otro lado, ahora el desafío es mayor este año en la medida en que por la toma de facto que hubo el 5 de enero en el Parlamento, repito, toma de facto, sí, por la vía de la fuerza, pero el Parlamento, no el Ejecutivo se tomó por la fuerza en otra ocasión. Ahora va a ser mucho más difícil que las decisiones de esa directiva sean vinculantes, es decir, sean obligatorios, de obligatorio cumplimiento. Vamos a ponerlo de esta manera. El principal desafío que hay frente a un régimen autoritario hegemónico es precisamente producir la transferencia de poder. Eso que se conoce como el cese de la usurpación. Si usted no tiene el poder fáctico para poderlo hacer, bien porque no tiene el respaldo, por lo menos explícito e inmediato, de un sector relevante de la Fuerza Armada o de cuerpos de seguridad del Estado, o si aún teniendo el respaldo de la comunidad internacional, ellos no están dispuestos a asumir los riesgos y costos de una eventual intervención militar extranjera, entonces hay que interrogarse seriamente acerca de cómo producir la transferencia de poder. Es decir, el cese de la usurpación tiene que estar mediado por una estrategia que tenga en consideración los recursos, las herramientas, los instrumentos disponibles para poder producir el desalojo de algunos factores del poder político. Si usted no tiene suficiente fuerza, poder fáctico para hacerlo, usted tiene que replantearse la estrategia. Por eso es que en efecto la secuencia que fue originalmente planteada por Guaidó, en mi opinión, tiene que estar sujeta a revisión, porque si usted no logra dar con el cese de la usurpación, tiene que ubicar otro repertorio estratégico de opciones como para poder producir el inicio de una transición. Una transición arranca con una restitución de garantías violadas. Me refiero a una transición a la democracia. A veces se producen restituciones de garantías sin que hayan elecciones libres y competitivas. Y hay muchísimos casos en la historia contemporánea y en la experiencia internacional que así lo atestigua. A veces la elección libre y competitiva, para no decir la mayoría de las veces, a veces es la resultante de un largo proceso de lucha de la sociedad civil y de los partidos por restituir esas garantías. Así que colocar como precondición que se celebren unas elecciones libres y competitivas en un autoritarismo hegemónico puede que esté obstaculizando, bloqueando la posibilidad de una modalidad de transición distinta. ¿Qué cree usted que hace falta para que cambie la situación política del país? Ay, Dios mío, que salga el presidente, eso es lo que hace falta. Bueno, hace falta muchas cosas, que la gente tome conciencia, los precios están exageradamente costosos, la vida está costosa, todo está muy caro, no alcanza para nada. Un sueldo mínimo que gana mi esposo, ¿para qué decir? Cuando usted dice que salga el presidente, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que salga un presidente? No sé, porque ya por la calle ya vemos que no va a salir. O sea, mataron muchos muchachos, no valió la pena, porque por la calle no las vamos a sacar. O sea, me imagino que esto, pienso yo, que por las elecciones, pero que saquen también al CNE o intervención, pienso yo la intervención, pero nadie quiere intervención. Lo más lógico sería la intervención, para mí, ¿no? Yo sí he escuchado declaraciones de la dirección política de la oposición, encabezada por Guaidó, de una genuina voluntad de rectificación, pero honestamente ignoro el alcance
y la modalidad en la cual finalmente se produzca una rectificación de la estrategia. Es decir, ignoro si se está dispuesto a revisar otras opciones estratégicas. Voy a poner un par de ejemplos. Hay 4 tipos de transiciones en el mundo. Desde la segunda ola de democratización en adelante, han habido 3 olas en el mundo, pero nos interesa especialmente desde la segunda. El primer tipo es la llamada conversión, es decir, la reforma interna desde dentro del régimen autoritario. Yo veo que eso es poco probable en Venezuela en el corto plazo, pero esa es una modalidad internacional de transición a la democracia. La segunda, el colapso, es típicamente lo que ocurrió en la Unión Soviética con la desintegración, vamos, del bloque soviético. El colapso, es decir, que se derrumba, se implosiona por dentro la coalición dominante, no de un país, no de un régimen antidemocrático, sino de varios simultáneamente. Bueno, puede ocurrir en uno. La tercera, bueno, hay transiciones negociadas. Paradójicamente, en el mundo hay muchas más transiciones negociadas de las que nos imaginamos. Usted me pregunta, si tú me preguntas, Ginardo, ¿tú lo ves factible hoy en Venezuela? No, yo no veo factible una transición negociada. Sí y solo sí entendemos por transición negociada entre gobierno y oposición. Ahora, yo sí veo potencialmente factible una negociación entre la oposición y otros factores de poder, no necesariamente el primer mandatario y sus representantes. Es decir, hay otros factores de poder que integran la coalición dominante de un régimen autoritario. Lo dejo hasta Intento del 30 de abril. Claro, un intento fallido, mal hecho, mal construido, en una ocasión que no era propicia. Los militares saben en muchas partes del mundo, en regímenes autoritarios, que es mucho menos costoso para la institución intervenir, al margen de que me guste o no, intervenir en una circunstancia electoral, por ejemplo. Ahí tienes el caso de Bolivia recientemente, con motivo de que en qué contexto se produce un procedimiento militar, en el contexto de una elección en la que, por cierto, participa la oposición. Es decir que este es el tercer tipo, es la negociación, pero la negociación en Venezuela se ha entendido como negociación entre gobierno y oposición. No, esa no es factible en mi opinión en el corto plazo. Hay muchos otros tipos de negociaciones. Y la cuarta modalidad es la intervención militar extranjera. En el mundo se han registrado, nosotros hemos descubierto de 100 casos que hemos analizado, 19 casos de transiciones a la democracia por intervención militar extranjera. Ahora voy a detallarlos muy rápidamente para que se comprenda la implicación de esta modalidad. 12 de esos casos corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Y si fueron intervenciones militares que se produjeron con motivo de un conflicto armado de escala global. Hay 5 adicionales en donde en efecto la intervención militar extranjera se produce, pero en el contexto de otro tipo de conflicto armado, regional o subregional. Solo 2 casos fueron intervenciones militares extranjeras, que hayamos sabido, fueron intervenciones militares extranjeras sin que mediara un conflicto armado previo, Granada y Panamá. Es decir, que el resto involucra, por un lado, que probabilísticamente existe un conflicto armado previo y al mismo tiempo, cuando ocurre la intervención, la modalidad frecuente es mediante ocupación territorial de tropas extranjeras. Y en efecto esto tiene un saldo de muertes. ¿Qué crees que hace falta en el país para que la situación política cambie? Un acuerdo entre ambas partes, compromiso. Si hay elecciones parlamentarias este año, ¿tú votarías? Sinceramente no. ¿Por qué? Decepcionado de la política. ¿Cuál es la salida? Habló de cuatro modalidades de transición y en esas 4 modalidades de transición ha planteado que ciertamente cada una tiene su riesgo. Pero ¿cuál sería la modalidad de transición a su juicio, según lo que ha estudiado, más viable para Venezuela pese a los riesgos? Bueno, con todos y los riesgos que comporta, nosotros hemos descubierto de los 100 casos analizados, 37 en donde una elección, es decir, la participación de la oposición en una elección y haberse preparado bien para esa elección, no solo en términos de los testigos y miembros de mesa, la operación electoral, sino también una operación de movilización que se preparó con antelación y de presión internacional que también se preparó con antelación. En 37 casos la participación en elecciones detonó el inicio de una transición a la democracia. Por cierto que de los 100 casos, no sabemos qué pasó en 16 respecto de esta variable. Es decir, en 16 de los 100 no sabemos qué rol tuvieron las elecciones, pero sí sabemos que en 37 una consulta electoral precipitó
una crisis de legitimación del régimen autoritario. ¿Por qué? Porque la oposición se orquestó, se coordinó estratégicamente, incluso con algunos factores de la coalición dominante. Este es el secreto. Es decir, ¿por qué la oposición utilizó la elección, vamos, no para esperar cándidamente que el oficialismo le otorgara una victoria, sino para fracturar a la coalición dominante? Es decir, utilizó la elección como instrumento para fracturar la coalición dominante. Sin una fractura no se producen 3 de las 4 modalidades de transición. Es decir, que el evento transversal a 3 de las 4 es la fractura de la coalición dominante. Que algunos sectores que respaldan al régimen autoritario tomen distancia y le retiren su respaldo. Entonces, claro está, para que la operación funcione hay que acordar con ellos unos términos básicos, hay que ofrecerles incentivos y garantías, porque de lo contrario no producen la fractura. Y el hito crítico en el cual estos factores de poder podrían hacerlo, porque ese evento reduce sus costos de salida del régimen autoritario, es la consulta electoral. ¿Supone riesgos? Claro que supone riesgos. Pero me interrogo acerca de los caminos disponibles en la Venezuela de hoy, no los caminos ideales, no las preferencias normativas que tenemos todos, distinguibles dependiendo del sector de que se trate. Me interrogo sobre los caminos realistas para una transición democrática. Y creo que este es uno que por lo menos valdría la pena debatir con seriedad. Mira, yo lo que creo es que Maduro salga del poder, eso es lo que yo creo, porque de verdad que ya no podemos más con esto, estamos muertos. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Mira, con unas políticas económicas acertadas, pero de verdad ¿Cómo se logra que Maduro salga del poder? mira, de verdad, yo no sé. ¿Tú votarías en unas elecciones parlamentarias? Claro que voy volando a votar, pero que sean de verdad reales, que se vea que son, ¿sabes?, apegadas a la ley, no así vendidas, que el CNE parcializado, nada de eso. La dinámica política está en pleno desarrollo en el país, sobre todo considerando que este es un año electoral. Las historias apenas comienzan a escribirse. Gracias por su sintonía.